Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de aplicaciones para Android utilizando Kotlin. Bien, donde estamos utilizando arreglos para poder almacenar una colección de datos, pero lo ideal es utilizar una colección de datos de una interface. Bien, y lo que haré será crear ese objeto de esa interface para poder crear nuestras colecciones de datos. Bien, voy a colocar la palabra private y a este objeto lo llamaré list y voy a colocar la siguiente interface, la interface llamada mutable list, que es una interface genérica y que recibe como parámetro una clase, y dependiendo de la clase que nosotros le pasemos como parámetro será el tipo de datos que vamos a almacenar en esta colección de datos. Yo le estoy pasando la clase string. Esto significa que podría almacenar datos de tipo string. Si yo vengo y le ingreso la clase int, esto significa que voy a almacenar datos de tipo entero, pero lo que haré será almacenar datos de tipo string, ya que con esta interface podemos almacenar los diferentes tipos de datos que nosotros ya hemos venido viendo. Ahora lo que haré será inicializar esta interface colocando la clase ArrayList, porque también tenemos una clase genérica llamada ArrayList que recibe como parámetro una clase, pero solo vamos a colocarle paréntesis, y de esta forma ya tenemos inicializado el siguiente objeto de la interface mutable list. Se llama mutable list porque es una interface donde podemos manipular los datos a nuestra conveniencia, porque también hay interface inmutable, que las colecciones de datos que se pueden crear con estas interfaces inmutables no pueden ser manipulados, solo podemos obtener esos datos, o sea, consultar los datos. Pero con esta interface podremos crear una colección de datos donde nosotros podamos eliminar, actualizar, agregar y hacer lo que nosotros hemos venido haciendo con nuestros arreglos. Bien, ahora que ya tengo ese objeto de la interface mutable list, lo que haré aquí dentro de la función onCreate será invocar a ese objeto, colocar punto, y como pueden observar tenemos las siguientes funciones: la función agregar, y esta función como parámetro recibe un dato de tipo entero, donde esta función recibe dos parámetros, un dato de tipo entero y el elemento que nosotros vamos a almacenar en esa colección de datos, que es un dato de tipo string. Por este motivo me muestra la propiedad element y me muestra la clase string. Esto significa que solo podremos almacenar datos de tipo string, y el dato de tipo entero que recibe es la posición donde nosotros vamos a almacenar ese dato en la colección de datos. Pero también podemos invocar ese método y pasarle el dato que nosotros podamos agregar en esa colección de datos. Bien, y de esta forma estamos agregando datos a nuestra colección de datos, y lo que haré será copiarlo, pegarlo, y voy a agregar otro nuevo dato a la colección de datos. Bien, ahora voy a crear un objeto llamado count y le voy a asignar este objeto list. Invoco a una función, bueno, no es una función, es una propiedad, la propiedad size, y lo que hará esta propiedad size es obtener la cantidad de datos que hay almacenados en el objeto de tipo list, y esta propiedad size me va a devolver un valor de tipo entero, que es la cantidad de datos almacenados en la colección de datos, y ese dato de tipo entero se va a almacenar en la variable count. Bien, ahora lo que haré será colocar un breakpoint justamente en esta línea de código, y voy a entrar a modo de depuración para depurar la aplicación. Correcto, ya entré en modo de depuración, y como pueden observar la propiedad size me va a devolver el valor de 2. Esto significa que en nuestra colección de datos tenemos dos elementos. Por este motivo la propiedad size me va a devolver el valor de 2. Bien, depuremos paso a paso con el siguiente icono. Ahora si colocamos el puntero sobre la variable count podemos observar que tenemos el valor de 2. Muy bien, esto significa que tenemos dos elementos en nuestra colección de datos. Bien, ahora para poder recorrer esos datos también podemos crear
un ciclo for. Lo que haré será crear ese ciclo for. Voy a crear un objeto. Voy a colocar el valor de 0 y voy a invocar a la siguiente función. Bien, y voy a colocar la variable count. Bien, esto significa que este ciclo for empezará a recorrer desde el valor de 0 hasta el dato almacenado en la variable count. Bien. Ahora voy a crear otro objeto, lo llamaré data y lo voy a inicializar con el valor de comillas dobles. Dentro de este ciclo for lo que haré será colocar la variable data, le asigno el objeto list y voy a invocar a una función. Como pueden observar tenemos al método get. Muy bien, método get que recibe un parámetro de tipo entero que es la posición del elemento que vamos a obtener en la lista. Bien, coloquemos este método o esta función y dentro de los paréntesis lo que haré será colocar el objeto item que contiene la posición de nuestro ciclo for, y así dependiendo al dato almacenado en este objeto vamos a obtener el dato almacenado en el objeto list con la función get, que esta función get recibe como parámetro un dato de tipo entero que es la posición del elemento en la lista que nosotros vamos a obtener, y ese dato se va a almacenar en la variable de tipo string llamada data. Bien, nuevamente depuremos nuestra aplicación. Correcto, entré en modo de depuración, ahora voy a depurar paso a paso. Muy bien, obtengo la cantidad de datos almacenados en nuestra colección de datos para utilizar ese dato en nuestro ciclo for. Bien, vamos a recorrer nuestro ciclo for. Muy bien, obtenemos el primer dato. Como pueden observar, en la variable data se encuentra el valor de Alex, o sea, el primer dato en la colección de datos. Bien, nuevamente pasamos al ciclo for y entramos al ciclo for para obtener ese dato. Bien, ahora en la variable data se encuentra el valor de Joel, o sea, el segundo dato en nuestra colección de datos. Muy bien. Y salimos de nuestro ciclo for, correcto, y de esta forma podemos obtener los datos que nosotros tengamos en nuestra colección de datos utilizando nuestra interface mutable list, donde podemos crear una colección de datos mutable, donde en esta colección de datos nosotros podemos manipular los datos que nosotros agreguemos en esa colección de datos. Ahora tenemos otra función, vamos a colocar el objeto list, punto, y tenemos a la función set. Como pueden observar tenemos la función set, función que recibe dos parámetros, un dato de tipo entero y el elemento que vamos a almacenar utilizando la función set, que es un dato de tipo string. Ahora el dato de tipo entero que recibe esta función es la posición donde nosotros vamos a almacenar ese nuevo dato. Bien, lo que haré será invocar a esa función. Voy a colocar el valor de 0 y esto significa que lo que haré será reemplazar el dato Alex con el nuevo dato que voy a ingresar utilizando la función set. Bien, voy a colocar el dato de tipo string porque es un dato de tipo string que recibe nuestra colección de datos. Muy bien, esto significa que el nuevo dato que voy a agregar en la posición 0 será el siguiente dato de tipo string. Va a reemplazar el dato Alex que está en la posición 0, porque aquí dentro de la función set he colocado el valor de 0, indicando que este dato Alex será actualizado o será reemplazado por el siguiente texto. Bien, comprobemos, nuevamente ejecutemos nuestra aplicación en modo de depuración. Muy bien, ahora nuevamente depuremos. Vamos a obtener el dato almacenado en la posición 0. Correcto, como pueden observar ahora en la variable data se encuentra el valor de PDHN. Esto significa que se ha reemplazado el dato Alex por el dato PDHN. Muy bien, de esta forma podemos utilizar la función set para poder actualizar un dato especificándole en qué posición vamos a actualizar ese dato en la colección de datos, donde hemos utilizado en esta colección de datos la función agregar, que esta función sirve para agregar datos a nuestra colección de datos. Tenemos la función get, que esta función get sirve para obtener datos de acuerdo
al dato que le coloquemos dentro de los paréntesis, que es la posición del elemento que vamos a obtener en nuestra colección de datos. Y tenemos la función set, que esta función set sirve para actualizar o asignar un dato, también especificándole en qué posición de la colección de datos vamos a hacer esa modificación. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto un ejemplo básico de cómo podemos utilizar una colección de datos utilizando la interface mutable list, que con esta interface podemos crear un objeto y con este objeto crear una colección de datos dependiendo al tipo de clase que nosotros le pasemos como parámetro a nuestra interface. Bien, espero que este video les haya gustado y nos vemos, y denme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal, y que Dios les bendiga.